Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un videito más de recomendación literaria. El día de hoy les quiero platicar sobre un interesante ensayo, un poco, yo lo catalogaría como un ensayo de Gabriela Mistral. Es enfocado a esta figura mítica de Simón Bolívar. Es este el texto que les quiero compartir y forma parte de una maravillosa colección que a mí me fascina, me encantó desde los primeros ejemplares que sacaron, que es la colección de Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. Entonces me encantará platicar con ustedes un poquito sobre este texto. De inicio, para aquellos que no conocen el Fondo de Cultura Económica y su colección de Vientos del Pueblo, pues el Fondo de Cultura Económica es esta editorial del gobierno mexicano, la editorial del pueblo, en donde se ha intentado, a partir de la incorporación de Paco Ignacio Taibo II como el director general del Fondo de Cultura Económica, poner los libros al alcance de la gente. Y entonces, brillantemente, lo que se les ocurrió fue hacer una nueva colección, además de rediseñar algunas otras que tenían y que incluso desde el mismo diseño editorial a veces no fomentaba la adquisición de los libros, porque al final muchos libros son adquiridos a partir de su portada. Entonces hicieron un rediseño de las portadas y lanzaron una nueva colección que se llama Vientos del Pueblo, que consiste en volúmenes de entre 9 pesos y 20 pesos, los más onerosos, los más caros. Y precisamente han tenido un éxito impresionante porque están poniendo al alcance de la gente la lectura. Entonces yo tuve el gusto de comprar algunos libros hace poco, que fue el aniversario del Fondo de Cultura Económica, y como regalo obsequiaron en cada compra, tú podrías comprar un libro, 5 o 10, en cada compra te iban a regalar algún volumen o algún ejemplar, mejor dicho, de algún texto de Vientos del Pueblo, y a mí me regalaron este. Y entonces este me pareció formidable porque, bueno, pues siempre es genial que te regalen libros, creo yo. Entonces les quiero platicar un poquito sobre el mismo. Primero, ¿qué nos dice de Gabriela Mistral? Gabriela Mistral 1889-1957, seudónimo, es el seudónimo en realidad de Lucía Godoy Alcayaga. Fue una reconocida poeta, diplomática y pedagoga chilena a quien le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura en 1945, siendo la primera mujer en recibirlo. Desconocía por completo la relevancia de Gabriela Mistral y ni siquiera sabía que Gabriela Mistral era el seudónimo de Lucía Godoy Alcayaga. Citan una frase de ella: por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa, dijo al recibir el premio Nobel. Promotora de la educación pública en su país, fue invitada a participar en la reforma del sistema educativo mexicano. Destacan sus obras poéticas Desolación, Tala, Los sonetos de la muerte y otros poemas elegíacos. Y también Lagar. En lo particular no he tenido el gusto, o no había tenido el gusto de leer nada de Gabriela Mistral. Su nombre lo ubicaba de alguna forma, sin embargo este es el primer texto que tengo, gracias al cual tengo acercamiento con Gabriela, y la verdad es que se nota la gran escritora que es. Después de leer este texto, seguro si ustedes se animan a leerlo, se quedarán con ganas de leer mucho más, o a lo mejor ya han leído mucho más de Gabriela Mistral. ¿De qué trata el texto? Porque, como pueden observar, es de Simón Bolívar. Está ilustrado por Daniel Silva Páramo, que también es relevante decir quiénes son los ilustradores, porque es todo un trabajo que puede ser bastante complejo, aunque en ocasiones es poco valorado. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿De qué trata? Bolívar es, sin duda, un texto biográfico, original y profundo sobre una de las figuras más destacadas de la historia hispanoamericana, Simón Bolívar, a quien se le debe haber logrado la independencia de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela. 5 lugares que deben su independencia a Simón Bolívar.
al respecto, Venezuela al respecto del Imperio Español. Gabriela Mistral, por detalladas descripciones, revela las emociones más escondidas del Libertador, cincelando un Bolívar que no conocemos. Fascinante, ágil y definitivo Bolívar, hagámosle criatura cotidiana mejor que nombre de aniversario. Vivámosle en la permanencia y no solo en las lentas puntadas de los centenarios. Entonces, Gabriela Mistral lo que intenta con este pequeño ensayo, con este pequeño texto, es explicarnos un poco más sobre Simón Bolívar desde una perspectiva más humana, desde una perspectiva un poco más terrenal, haciendo evidente la genial figura que significó Simón Bolívar. Luego de leer este texto, sin duda, a mí me quedaron ganas de investigar muchísimo más sobre Simón Bolívar, leer otros textos sobre Simón Bolívar, porque fue una persona que logró la independencia no de un país, sino de 5. Reitero, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Entonces, sin duda alguna, una persona brillante, y este ensayo escrito por otra persona brillante, que es Gabriela Mistral. Entonces, creo que es un muy buen texto de acercamiento. La colección de Vientos del Pueblo lo que busca es acercar la lectura a la gente y que la gente después quede interesada, quede picada con algún tema y diga, yo quiero saber más, y vaya y busque más y compre más libros, y etcétera. Eso es como engancharlos, pero engancharlos desde una perspectiva muy amable, muy amena, muy honesta, porque no te deja la historia a la mitad. Lo que hace es compartir en este tipo de colecciones, lo que se hace es compartir pequeños cuentos o pequeñas anécdotas o pequeños escritos que precisamente cumplen cabalmente, creo yo, su cometido. Entonces, pues yo les recomiendo este texto. Que no me gustó, que es un ensayo y que yo buscaba pues algo más histórico. Me gusta mucho la historia, sobre todo la historia mexicana, la historia latinoamericana, aunque también la universal me fascina. Y pues yo me esperaba algo así y resultó que no era. Entonces, la frustración derivada de que mi expectativa no se cumplió, eso fue lo que no me gustó. Sin embargo, ¿qué me gustó? Tener este acercamiento con Gabriela Mistral. Pienso que lamentablemente nuestro bagaje cultural, o por lo menos el mío, hablo del mío, ha sido sumamente inclinado hacia la lectura de hombres. Y entonces empezar a leer más mujeres me parece formidable. Creo que el talento para narrar, para describir, para ayudar a que el lector sienta lo que quizá ella estaba sintiendo al escribir o lo que el personaje está sintiendo, creo que es una gran habilidad que tienen las mujeres escritoras. Entonces no tenía el gusto de conocer a Gabriela Mistral, no había leído absolutamente nada de ella, sabía de su existencia, y bueno, fue un muy bonito acercamiento. Un poco complejo porque yo estaba esperando pues algo técnico, no sé, cifras, datos, años, y me topé con un ensayo. Entonces es interesante. Yo creo que si mi expectativa hubiera sido más hacia a ver de qué trata, probablemente el contacto con el texto hubiera sido de otra manera. Sin embargo, pues honestamente el ensayo me pareció interesante, no es mi género literario predilecto, yo le pondría de calificación un 7. Sin embargo, bueno, hay una frase que dice que a caballo regalado no se le ve colmillo, dando a entender que, bueno, pues uno no se fija mucho en algo que le están regalando. Sin embargo, para hacer estas reseñas yo intento posicionarme, porque esto fue un obsequio del Fondo de Cultura Económica, yo intento posicionarme en el plan de, bueno, yo lo compraría este pequeño texto o no lo compraría, y es muy pequeño, si se percatan, es muy cortito. ¿Lo compraría? Yo no. Sin embargo, seguro y sí, compraría algún libro de poemas de Gabriela Mistral, porque se nota la gran habilidad que tiene para escribir. Entonces, seguramente ustedes ya han leído a Gabriela Mistral, y si no han leído a Gabriela Mistral, pues bueno, creo que podemos empezar ustedes y yo a leer a Gabriela Mistral, sobre todo sus poemas, que seguramente son formidables. Ya les contaré si empiezo a leer algún texto de Gabriela Mistral, porque bueno, tengo ahí unos 1000 libros que están pendientes por leer y se suman los de Gabriela Mistral. Y bueno, pues eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Quiero agradecer a aquellos que amablemente me estén viendo. Gracias, Sandy, por estar por acá como siempre. Dice Sandy, me encuentro en la misma situación, sabía de ella pero aún no conozco su obra. Es que es sumamente interesante, es un poco como
como si en alguna clase probablemente de literatura, quizá en la secundaria, en la prepa, a lo mejor como que dan una embarrada de estos son los principales autores latinoamericanos, pero se quedan solo en nombres. Bueno, hablo de mi experiencia, ¿no? Se quedan a veces solo en nombres y ya cuando uno lee sus obras, a mí lo que me pasa es que me encariño con las obras, me encariño con los personajes y por supuesto me encariño con aquellas mentes brillantes que idearon todo ese universo. Y aunque no les conozca, o aunque ni siquiera pueda conocerles porque ya no están entre nosotros, eh, pues no sé, genera un vínculo afectivo hacia ellos. Entonces, creo que en ocasiones eso acontece en el ámbito cotidiano de la educación escolarizada o de la educación formal, que a veces solo son nombres y no se tiene el contacto con las personas. Entonces, a mí mis preferidos docentes o mis docentes preferidos eran aquellos que no nos hablaban de tantos autores, sino que más bien iban de a poquito. Nos recomendaban a un autor y nos pedían que leyéramos algo de dicho autor, tratando de darnos textos que estuvieran acordes con lo que estábamos viviendo, aunque hayan sido escritos en otra época. Y creo que eso ayudó. Obviamente me costó mucho trabajo leer El Quijote, creo que nunca lo leí completo. El Cantar del Mío Cid me pareció muy complejo por el vocabulario. Sin embargo, otras obras como las de José Emilio Pacheco me parecieron bastante interesantes. Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez. Y entonces ese tipo de acercamientos los tuve gracias a profesores o docentes que, generalmente mujeres, que trataban de ver la literatura como una invitación a conocer a otras personas, a otras formas de pensar y a irles abrazando. Y creo que solo puedes encariñarte con aquello que conoces. Entonces, pues para conocer hay que leer por lo menos un poco algunas de sus obras. Entonces, bueno, fin de la divagación. Eh, me llama la atención coincidir con este comentario que dice Sandy, de pues que estaba más o menos en la misma situación. Dice Sandy, gracias por la recomendación. Al contrario, gracias por estar aquí escuchando estas divagaciones literarias. Y Edgar dice, gracias por la recomendación tanto del libro como de la escritora. Me voy a dar un tiempo para leer el libro. Saludos. Padrísimo. Gracias, Edgar. Saludos para ti también. Y bueno, pues viene la recomendación a partir de este comentario que acaba de hacer Edgar. Fíjense que a partir del 12 de diciembre, que inicia formalmente el maratón conocido coloquialmente como Guadalupe Reyes, pues el Fondo de Cultura Económica, que es quien edita este tipo de obras maravillosas de la colección Vientos del Pueblo, va a hacer un mega descuento de más de 20,000 libros. A partir del 12 se pueden meter a la página del Fondo de Cultura Económica, a su librería virtual, y ahí van a encontrar una serie de libros geniales a precios accesibles a más no poder. Algunos textos difíciles de conseguir van a estar en 50 pesos. Algunos otros textos como este pues los van a encontrar en 10 pesos, 12 pesos, 20 pesos. Y no es esta perspectiva antigua de pongo a precios baratísimos libros que nadie quiere leer, ¿no? En realidad no, lo que está haciendo el Fondo de Cultura Económica es libros que se editaron hace tiempo y que se dejaron embalados en la bodega, pues los están rescatando e incluso los están trayendo de otros países que estaban ahí alimentando quizá las ratas, y los están trayendo para que la gente los pueda leer. Anteriormente, en otras administraciones del Fondo de Cultura Económica, algo que se hacía era que se destruían libros. Era más barato destruirlos que tenerlos en. Y desde que llegó Paco Ignacio Taibo II, dijo, se acaba la destrucción de libros y vamos a venderlos al precio más un peso. Creo que por disposiciones oficiales no pueden vender un libro al precio, entonces si el libro costó 10 pesos hacerlo, lo que Paco Ignacio Taibo hizo para evitar que fuera después penalizado por no cumplir con el protocolo era subirle un peso. Entonces los vendía 11 pesos, los venden 11 pesos. Y entonces eso es maravilloso porque es una perspectiva totalmente diferente. Y si bien es cierto que hay gente que dice que no, que bajarle el precio a la lectura es minimizar su valía, probablemente es gente que nunca se ha tenido que rascar la bolsa del pantalón
¿para qué le alcanza? Entonces, yo he comprado libros maravillosos con 500 pesos, cuando en otros momentos yo no me paraba en el Fondo de Cultura Económica ni de chiste, porque sabía que sus precios eran exorbitantes. Entonces, les recomiendo la recomendación, hoy les quiero hacer 2 recomendaciones, bueno, 3, esta es la primera. La segunda recomendación es, si tienen chance, a partir del día 12 y hasta el 6 de enero, 12 de diciembre y hasta el 6 de enero, échenle una visita a la página de internet del Fondo de Cultura Económica, de la librería virtual, y se van a encontrar con cosas maravillosas a precios baratísimos y además lecturas gratuitas. Lecturas gratuitas que son estrenos. Haciendo una metáfora con las películas, es como si de repente te pasaran la nueva película de La Mujer Maravilla durante una semana y la pudieras ver gratis. Algo así está haciendo el Fondo de Cultura Económica. Publican un libro y durante un mes después, ya que digamos ya se vendieron la mayoría de los ejemplares y entonces ya la venta empieza a bajar, lo ponen una semana gratuita o 2 semanas gratuitas para que lo puedas leer. No lo puedes descargar, pero sí lo puedes leer directo de la página. Entonces, eso es maravilloso porque no tienes que esperarte 30 años a que esa obra pues pierda sus derechos. Bueno, 20 años, después de 20 años en general ya se puede publicar sin tanto problema con derechos de autor. Pero no tienes que esperarte ese tiempo, bueno, salvo que el contrato haya dicho otra cosa, pero en general no tienes que esperarte todo ese tiempo para leer obras nuevas o recientes. Entonces, lo que está haciendo el Fondo de Cultura Económica es maravillosa, y creo que es buena idea que si tienen ahí un poquito del aguinaldo todavía, o de las utilidades, o de lo que les toque, pues a lo mejor compren algún libro genial, que seguro encontrarán muchos. Y bueno, esa era la segunda recomendación. Y la tercera recomendación es que nos acompañen cada sábado de 6 a 7 pm. Estamos haciendo un club de conversación y lectura que se llama El Sabueso. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos platicando. La verdad es que no leemos en el club, sino que leemos en la semana. Entonces vamos leyendo en la semana y en el club vamos haciendo algunas preguntas que susciten la conversación, que susciten la controversia, que susciten el interés, y está padrísimo porque en realidad es un lugar para charlar y para ir forjando vínculos amistosos con otras personas que, como tú, como yo, pues les gusta la lectura. Entonces, si ustedes están el sábado viendo TikTok o viendo Facebook, o no tienen muy claro qué hacer y simplemente dicen, bueno, pues ya me aburrí de ver series, ya me aburrí de ver películas, ya me aburrí de lo que estaba haciendo, y quieren visitarnos, pues adelante, serán bienvenidos, serán bienvenidas, porque la idea es en el club de lectura pues tratar de compartir qué tal nos fue en la semana, si pudimos leer o no, cómo nos sentimos con lo que estamos leyendo, y se torna algo muy interesante. Digo, está mal que yo lo diga porque en realidad pues, yo lo estoy coordinando, pero creo que en realidad así es, se torna en un entorno muy amigable, muy reflexivo, pero no reflexivo académico de tienes que aprender esto y memorizar estos datos, sino reflexivo de qué me hace sentir esto que estoy leyendo. Entonces, si quieren darle una oportunidad a reflexionar sobre lo que leen, sea lo que sea que estén leyendo, pues los invitamos a que nos acompañen cada sábado, mientras la vida lo permita o nos aburramos. De 6 a 7 vamos a estar en el club de lectura El Sabueso. Y si quieren entrarle, nada más me pueden dejar un mensajito abajo de este video y yo les mando un mensajito privado y ya les explico cómo es el mecanismo, que el mecanismo es súper fácil. Me mandan un mensaje de WhatsApp, los integro al grupo, les mando las lecturas de lo que estamos leyendo todos para que estemos como en la misma sintonía y nos vemos el sábado, porque ahí mismo en el grupo les mando el link y tan tan. No lo estamos haciendo así totalmente abierto porque creo que es también pertinente tener como un cierto orden y saber pues quién es la persona que está entrando, y no sé, irnos conociendo un poco para que esto se genere un vínculo de confianza, ¿no? Entonces por eso lo hacemos así. Pero bueno, obviamente es gratuito, como mucho de lo que vamos a hacer, y a partir del próximo año vamos a empezar una serie de cursos gratuitos relacionados con administración del tiempo, manejo de las emociones,
comunicación en pareja y un chorro de cosas muy interesantes que ya les estaremos pasando el calendario por si nos quieren acompañar, y también por si alguno o alguna de ustedes pues de repente dice yo sé de este tema y yo lo quiero compartir porque se me da la gana, porque puedo, porque quiero, pues a lo mejor también se pueden incorporar y a lo mejor pues hacemos algún conjunto, algún curso en conjunto para que podamos compartir con más gente. Siempre se tiene la idea de que la gente no valora lo gratuito. No coincido del todo con ello, o por lo menos en mi experiencia, pues será porque yo valoro lo gratuito y veo a mucha gente que valora lo gratuito, y claro, veo también a miles de personas que si no les cobras no les importa y no acuden, pero creo que sí hay gente que valora lo gratuito y por eso estamos haciendo este esfuerzo. Entonces el club de lectura es gratuito, el club de conversación y lectura es gratuito, las lecturas que estamos leyendo son gratuitas, los cursos que vamos a dar son gratuitos y bueno, pues ¿por qué? Porque podemos. Tenemos la fortuna de contar con ciertos privilegios y pues vamos a compartir un poquito con la gente que nos rodea. Y bueno, fin de mi divagación literaria del día de hoy. Quiero agradecerles muchísimo que me hayan acompañado. Gracias también, Lucero, por estar por acá. Gracias por la flor, el abrazo y los 3 corazoncitos, muy lindos. Y pues gracias, por supuesto, a todos aquellos y aquellas que nos estarán observando, ya sea en vivo o ya sea posteriormente, una vez que este video quede subido aquí en Facebook. Les agradezco muchísimo que estén por acá. Les invito, por favor, cuídense mucho, traten de estar en casa. Traten de estar en casa leyendo. Si uno tiene libros que leer, pues no se siente solo, se siente muy acompañado y muy arropado. Y ojalá y salgamos pronto de esto. Ya tenemos un calendario de vacunación y yo creo que vamos a salir adelante, pero por favor cuídense mucho, porque hay muchos libros por leer y entonces necesitamos seguir vivos para poder leerlos. Dice Itzi, muchas gracias por las recomendaciones, Carlos. El grupo de lectura se escucha bastante interesante. Es bastante interesante, Itzi. Ojalá nos acompañes. Hay varias colegas. En general son mujeres, aunque bueno, también tenemos afortunadamente algunos hombres que se animan a estar ahí. Pero pues siempre pasa, o mi experiencia así lo indica. La mayoría de cursos, conferencias, talleres, cosas geniales, son las mujeres las que acceden, quizá un poco porque a los hombres nos han enseñado que ya lo debemos saber todo y nos cuesta trabajo a veces aprender cosas nuevas o aceptar que no lo sabemos todo, y quizá por eso, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero bueno, creo que estaría padre que más personas se incorporaran a esto que vamos a hacer. Y pues listo, por hoy era todo lo que les quería comentar. Por favor, cuídense mucho. Dice Lucero, sí, muchas gracias. Gracias a ti, Lucero, por estar acá. Y les mando un abrazo enorme, que tengan felices lecturas. Si la vida nos lo permite, nos vemos el sábado en el Club de Conversación y Lectura El Sabueso. Y si la vida también lo permite, nos vemos el próximo miércoles para una recomendación literaria más. Que tengan una muy bonita noche y hasta la próxima.